Iglesia Pentecostal del Hijo de Dios, una obra que persevera en la sana doctrina. La paz del Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, su hermano en Cristo, Pastor Josías Juan Sebastián, dirigente de la Iglesia Pentecostal del Hijo de Dios en Guatemala. Mis amados hermanos, hoy vamos a continuar estudiando la Biblia Sagrada. Es importante explicar a los hermanos acerca de la doctrina de la Biblia. Mis amados hermanos, tenemos que tener base. ¿Cuál es nuestra base? ¿Cuál es la base de un cristiano? La Biblia. La Biblia Sagrada, mis amados hermanos, es la base, es la mapa que nos lleva a la Nueva Jerusalén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, vamos a estudiar sobre el divorcio. Gloria a Dios. ¿Será que los hermanos pueden divorciar y casar nuevamente? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca del divorcio? ¿Será que los hermanos pueden divorciarse y casar nuevamente estando su esposa en vida o estando su marido en vida? ¿Qué dice la Biblia? Muchas personas dicen que sí se puede divorciar y casar nuevamente. Ahora, ¿qué dice la Biblia en realidad? Porque, mis amados hermanos, la Biblia habla también sobre los falsos profetas, los falsificadores del Evangelio. Mis amados hermanos, el que ha falsificado el Evangelio es el diablo. Él es el que ha engañado a muchos predicadores, a muchos pastores. Han sido engañados por el diablo, pero Dios no engaña a nadie, mis amados hermanos. La Biblia no engaña a nadie. La Biblia, mis amados hermanos, es la base fundamental para un creyente. Gloria a Dios. Por eso es importante leer la Biblia, estudiar la Biblia, o examinar la Biblia, o escudriñar la Biblia. Jesús dice, escudriñar las Escrituras, dice el Señor Jesucristo en su palabra. Malaquías, su capítulo 2 y verso 16. Malaquías, su capítulo 2 y verso 16. Mis amados hermanos, ese es el Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento, mis amados hermanos, es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Aquí dice, Malaquías, su capítulo 2, verso 16, dice el Señor: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el divorcio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Oigan, mis amados hermanos, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el divorcio, el repudio. Mis amados hermanos, Dios no se agrada allí los hermanos divorciándose y casándose nuevamente, mientras Dios dice que Él aborrece el divorcio. No se agrada el Señor que los hermanos creyentes divorciándose y casándose nuevamente. Oigan, mis amados hermanos, estamos en el Antiguo Testamento. Ahora, puedes hacer la misma pregunta que hicieron los fariseos, los escribas, los doctores de la ley. ¿Sí? Aquí le preguntaron a Jesús, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? El Señor va a contestar aquí. Vamos a leer. Vamos a ir allá en otro pasaje de la Biblia para entender más, mis amados hermanos. Hoy vamos a ir en el Nuevo Testamento. San Mateo, su capítulo 19, su verso 1 en adelante. Vamos a leer todito aquí para entender, mis amados hermanos, explicando base bíblico. ¿Será que los hermanos pueden divorciar? Unos dicen que sí, puede los hermanos divorciar y casar nuevamente, estando la esposa en vida. Pero aquí vamos a descubrir, mis amados hermanos, Gloria a Dios. San Mateo, su capítulo 19, verso 1 en adelante.
Jesús enseña sobre el divorcio. Dice así: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Oigan, mis amados hermanos. Él respondiendo les dijo a los fariseos: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo Dios? Macho y su hembra. Pero vemos hoy en día hombre casándose con otro hombre, hombre con hombre, mujer con mujer. Es antibíblico, mis amados hermanos. Muchos hoy en día apoyan el matrimonio del mismo sexo. Eso es antibíblico. Condena el alma de la persona que practica. Sí, mis amados hermanos. Hay personas que dicen: y si yo me arrepiento, hermano, si usted se arrepienta, Dios te perdona, y nunca más practicar las cosas que la Biblia condena. Varón y hembra los hizo Dios, macho y su hembra. Ahí sí es de Dios, pero tienen que casar. Bueno, verso 5 dice: y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Otro mandamiento para los que están casados: tienen que dejar papá y mamá. Muchos hoy en día viven con sus padres. No funciona, mis amados hermanos. El mandato de Dios es que el hombre tiene que salir de la casa de su padre, de su suegro, y luchar por su familia. Así funciona, mis amados hermanos. Porque vivir con los padres, con los suegros, no funciona, mis amados hermanos. Yo he oído testimonio de las personas que han vivido con sus suegros o con sus padres, y al final los sacan chispando de la casa. Sí, mis amados hermanos, por no obedecer este mandamiento. El mandato de Dios es que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, dice. Gloria a Dios. Después dice: y los dos serán una sola carne. Ahí está el misterio del matrimonio, mis amados hermanos. Y los dos serán una sola carne. Vamos a ir descubriendo. Verso 6 dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Oigan, mis amados hermanos. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, ¿qué es lo que puede separar un matrimonio? Solo la muerte. Tiene que haber un velorio, tiene que haber un finado para la hermana casar nuevamente o para el hermano casar nuevamente. Tiene que ser viuda o viudo para poder realizar el matrimonio nuevamente. Así funciona, mis amadas hermanas. Mientras la esposa está en vida, mientras el marido está en vida, es adulterio. Y la Biblia dice: los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Verso 7. Vamos a ir estudiando la Biblia. Es bueno explicar a los hermanos también. Es bueno leer la Biblia también. Hay que leer la Biblia, mis amados hermanos. Dice así: le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, el Señor Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así, dice el Señor. Oiga, mis amadas hermanas. Perdón, mis amadas hermanas. Nunca fue la voluntad de Dios que el hombre se separe de su mujer. Solo la muerte puede separar
un matrimonio. Sí, mis amados hermanos. Y yo os digo, dice aquí en el verso 9, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la divorciada, la repudiada, y el que se casa con la divorciada, adultera también. Oigan, mis amados hermanos, la Biblia da derecho de divorciar por traición o por traición, pero la Biblia no da derecho de casar nuevamente, pero la Biblia nos aconseja a perdonar, mis amados hermanos. Hay que perdonar, mis amados hermanos, hay que aprender a perdonar. La Biblia dice, si no perdonáis las ofensas de los hombres, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Entonces, mis amados hermanos, hay que perdonar. Gloria a Dios. Ahí está el mensaje. Está clarito, mis amados hermanos. Verso 10. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, dijeron los discípulos. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Mis amados hermanos, ahí está la palabra de Dios, que solo la muerte puede separar el matrimonio. Vamos a seguir leyendo. Vamos allá en San Marcos, su capítulo 10 y verso 1 en adelante. Vamos a leer nuevamente aquí explica más claro. Dice así, levantándose ahí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. San Marcos, su capítulo 10, verso 1 en adelante. Y volvió al pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos, le preguntaron para tentarle. Oigan, mis amados hermanos, hay cosas que la realidad ya no se puede preguntar al Señor. ¿Será que puedo divorciarme, Señor, y casar? ¿Será que hay cosas que está claro en la Biblia, mis amados hermanos? Hay cosas que está claro en la Biblia. Ya no hay estar ahí preguntando al Señor. Mis amados hermanos, aquí tentaron al Señor. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle, dice, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre, dice el Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Mire, gloria a Dios. El hombre en esta tierra, vemos hoy en día, muchos pagan el divorcio. La realidad, mis amados hermanos, ante la sociedad, vemos el ser humano hoy en día pagando divorcio. ¿Cuántas personas se divorcian 1, 2, 3 veces, 4 veces pagando el divorcio? Ante la sociedad, sí, mis amados hermanos, mucha gente apoya el divorcio. Hasta los falsos profetas, falsos pastores que no tienen a Dios en su corazón y que no leen la Biblia también, falsos profetas que tuercen la palabra de Dios para su propia condenación y no enseñan al pueblo la verdad. Mis amados hermanos, aquí podemos hacer todo lo que nosotros queremos, pero
ante la luz del Evangelio de Cristo, solo un matrimonio dura hasta la muerte, mis amados hermanos. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre, dice la Biblia. Verso 10 dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarles de lo mismo. Verso 11, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, dice. Oiga, mis amados hermanos, y los adúlteros no heredarán el reino de Dios, dice la Biblia. Verso 12, y si la mujer repudia a su marido, oiga, y si la mujer, dice, repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio, y los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Muchas personas dicen, no, hermano, hoy en día el hombre puede tener hasta 7 mujeres, dicen muchas personas hoy en día. No, mis amados hermanos, también hay que explicar a los hermanos que en la ley de Moisés, en la ley, antiguamente los hombres podían tener concubinas. Por ejemplo, el rey Salomón tuvo muchas concubinas según la Biblia. Mis amados hermanos, ¿por qué fue permitido antiguamente? Porque el propósito de Dios, mis amados hermanos, era que el pueblo de Israel se multiplicase. Por esa razón, mis amados hermanos, antiguamente llegaban los hombres a tener concubinas, pero el hombre casado, él tenía que ponerse de acuerdo con su esposa legítima para tener concubinas. Entonces, eso fue en la ley, mis amados hermanos, fue en la ley. Estamos hoy en día en la gracia. Por gracia sois salvos. Mis amados hermanos, estamos en la gracia. En la gracia es diferente, mis amados hermanos. Hoy en día en la gracia solo una mujer puede el hombre tener en su vida, y solo la muerte puede separar un matrimonio, mis amados hermanos. Solo la muerte. Mientras la persona están en vida, mientras los dos casados están en vida, y si ellos se unen a otra persona, estarían en adulterio, y los adúlteros no heredarán el reino de Dios, dice la Biblia. Vamos a ir en otro pasaje de la Biblia para que los hermanos vean que no estamos inventando, mis amados hermanos. San Lucas, su capítulo 16 y verso 18, dice así. Dice así el verso 18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, dice. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Ahí está claro, mis amados hermanos. Vamos en otro pasaje de la Biblia. Vamos allá en... Hay varios pasajes de la Biblia donde habla sobre eso, mis amados hermanos. Es importante estudiar la Biblia. Sí, mis amados hermanos. Vamos allá en Romanos. Ahí puede buscar en su Biblia, mis amados hermanos. Romanos, su capítulo 7 y su verso 2 al 3. Aquí está claro. Usted que apoya el divorcio, usted que permite a los hermanos divorciarse, casar nuevamente, pastor, usted que has permitido a las hermanas, a los hermanos divorciarse y casar nuevamente, arrepiéntese de su pecado. Dios perdona si la persona se arrepienta. Porque, mis amados hermanos, hay de aquel, dice, que engaña, mis amados hermanos, hay de aquel que es un tropiezo a los demás. Por eso hay que basarnos de la Biblia. Muchas personas solo leen un pasaje de la Biblia, mas no leen todo. Mis amados hermanos, hay que escudriñar la Biblia, hay que leer la Biblia, ¿sí? Romanos, su capítulo 7, verso 2 y verso... Romanos, su capítulo 7, verso 2 al 3, dice así. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Oiga, mis amados hermanos. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, tiene que haber un velorio, tiene que
Tiene que haber un velorio. Dice, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Verso 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Oigan, mis amados hermanos. Así que si en vida del marido, si el marido está en vida todavía, y se uniere a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido, dice, muriere, tiene que morir el marido, tiene que morir uno de ellos para quedar libre. Dice aquí, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Está claro, mis amadas hermanas? Ahí está el Evangelio de Cristo. Solamente viuda o viudo puede casar nuevamente. Vamos en otro pasaje de la Biblia. Primera de Corintios, estamos en el Nuevo Testamento, mis amadas hermanas. Primera de Corintios, su capítulo 7 y verso 39 dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casar con quien quiera, con tal que sea con un cristiano que obedece a Dios. Así dice aquí, con tal que sea en el Señor. Tiene que ser con un creyente, un cristiano, porque si la cristiana o el creyente se casa con un mundano, es yugo desigual. No funciona, mis amados hermanos. El creyente tiene que casar con la creyente en Cristo Jesús para ellos vivir para Cristo, porque si el hermano se casa con la católica, con otros hermanos de otro ministerio que no tienen la misma doctrina, no funciona. No funciona. Muchas personas dicen, no hermano, es el mismo Dios que sirven allá, es el mismo Dios que servimos aquí. Mis amados hermanos, Dios está donde está la obediencia, Dios está donde está la verdad. Porque si el pastor permite a las hermanas, a los hermanos a divorciarse y a casar nuevamente, estando ellos los dos en vida, entonces es un falso profeta. Ante la luz del Evangelio es un falso. ¿Sí? Entonces, mis amadas hermanas, hay que tener cuidado cómo interpretar la Biblia. Hay que tener cuidado, mis amados hermanos. No hay que engañar a los hermanos. ¿Qué sacamos de engañar a la gente? ¿Qué sacamos? ¿Qué se gana de engañar a los hermanos? No, mis amados hermanos. Hay que predicar la verdad. Dice aquí, mis amados hermanos, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Mis amados hermanos, es importante. Vamos aquí, Primera de Corintios, su capítulo 7, verso 9, dice aquí. Perdón, mis amados hermanos. Verso 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, dice, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Pero a los que están unidos en matrimonio, dice, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Verso 11. Y si se separa, quédese sin casar o reconciliarse con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Oigan, mis amados hermanos. Y si se separa, quédese sin casar o reconciliarse con su marido. Mis amados hermanos, hay casos que han acontecido, que hay personas que ya se separaron. ¿Cuál es el consejo a ellos? Volver, reconciliarse con su pareja y continuar. El único, mis amados hermanos, hay que aprender a perdonar. Gloria a Dios.
Y muchas personas dicen, yo me separé porque mi marido me iba a matar. Bueno, por un motivo de violencia muchos se separan hoy en día. Mis amados hermanos, no está obligado el hombre a estar con su esposa o la esposa con el marido si no pueden vivir. Aquí dice, si se separan, quédese sin casar. Si el hombre se separa de su mujer o la mujer de su marido, si quiere salvación tiene que quedarse sola o solo. Así dice la Biblia, porque si se une a otro hombre, si busca otro hombre, otra mujer, estando los dos en vida, estando su marido en vida o su esposa en vida, entonces estará ella en adulterio y los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Entonces la Biblia, mis amados hermanos, da derecho de divorciarse por motivo de violencia o por motivo de adulterio. Gloria a Dios. Hay personas que siguen ahí cometiendo adulterio, no respeta a la pareja, no respeta al marido. Mis amados hermanos, hay que respetar, hay que amar la esposa, hay que amar la esposa tiene que amar a su marido, tiene que amar a sus hijos. Mis amados hermanos, el matrimonio es cosa serio, es cosa serio. Hay que aprender a perdonar, se quemó el arroz, el frijol, hay que perdonar, mis amados hermanos, hay que ayudar a la esposa, hay que luchar, mis amados hermanos, orar a Dios también, buscando a Dios sobre todo, mis amados hermanos, hay que buscar a Dios y aprender a perdonar, aprender a amar a los hijos, a la esposa, enseñar a los hijos a orar, a ayunar, enseñar a los hijos a leer la Biblia, ir al culto, ir a la iglesia. Ahí está la iglesia pentecostal del Hijo de Dios, aquí en la ciudad de Tecumán. Mis amados hermanos, para mayor información ahí puede guardar el número de teléfono 3727-4847. Es el número, mis amados hermanos, un número de teléfono que yo tengo. Ahí puede llamar para usted querer congregar con su familia. Para más orientaciones, mis amados hermanos, nosotros nos basamos en la Biblia, porque la Biblia es la base, mis amados hermanos. ¿Cuál es el arma del creyente? ¿El arma de juego? No, mis amados hermanos. El arma de juego, mis amados hermanos, no es para el creyente, no es para los cristianos. Mis amados hermanos, hay que cargar el arma, que es la Biblia sagrada, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, ahí está el verdadero evangelio que hemos escuchado hoy, que solo la muerte puede separar un matrimonio. Ahora, si la hermana dice, yo ya no quiero vivir con mi marido, entonces, si se separen, dice la Biblia, quédese sin casar, porque muchas personas ya se divorciaron y se casaron nuevamente estando su esposa en vida o su marido en vida está en adulterio. Si muere en ese pecado, según la Biblia, pierde la salvación. Una persona que muere en el pecado, muere en adulterio o muere en la fornicación, según la Biblia no tiene salvación, mis amados hermanos. No tiene salvación una persona que muere en pecado. Muere en el adulterio, muere en la fornicación. Mis amados hermanos, no tiene salvación. Gloria a Dios. No tiene salvación si muere en el pecado que es el adulterio, en el pecado que es la fornicación. Fornicación, ¿qué quiere decir fornicación? Son personas que nunca se han casado. ¿Cuántas personas hoy en día que no quieren casar? No quieren casarse. ¿Cuántas personas no están casados? ¿Están en qué? Fornicación. Oiga, mis amados hermanos, muchas personas, la Biblia dice que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Personas que no están casados. Vemos hoy en día muchas personas ya tienen hijos, ya tienen nietos y no están casados. Entonces la Biblia eso condena, eso, mis amados hermanos, condena. Y los falsos profetas dando privilegio a las personas que no están casados. Cuidado, mis amados hermanos, con los falsos profetas. Pastor mundano,
Da tiempo a los que no están casados. Arrepiéntese de su pecado. ¿Sí? Como hay personas que dicen, hermano, si yo me arrepiento de mis pecados, Dios te perdona si usted se arrepiente. ¿Sí? Mientras hay vida, hay esperanza, mis amados hermanos. ¿Sí? Es importante saber la verdad, y la Biblia dice, la verdad os hará libres. Entonces esta verdad os hará libres, dice el Señor. Entonces, mis amados hermanos, oiga, solo la muerte puede separar un matrimonio, mis amados hermanos. Solo la muerte, según la Biblia. Ahí está una corta meditación que es importante a los que están casados, a los que están en matrimonio. Hay que aprender a amar la familia, mis amados hermanos, amar la esposa. Así como yo ya llevo más de 10 años con mi esposa, mis amados hermanos. No vamos a decir que el matrimonio, que en un matrimonio no hay problemas. Problemas hay, mis amados hermanos. A veces se amontonan los problemas en el matrimonio, pero hay que pedir socorro a Dios para Dios librarnos de tantos problemas, mis amados hermanos, donde pasa uno. No hay matrimonio perfecto. Dios es perfecto, Dios es el que nos ayuda a seguir luchando, mis amados hermanos. Ahí está la palabra de Dios, mis amados hermanos. Usted que está casado, luche, no se separe de su marido, de su esposa. Hay que aprender a perdonar las ofensas, perdonar a la esposa. Mis amados hermanos, ahí está el verdadero evangelio. Ahí está la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ahí está el evangelio de Cristo. El consejo a los creyentes: no pueden casar con personas que no son creyentes. ¿Sí? Los cristianos verdaderos creyentes no pueden casar con una católica, con una budista, con una que adora la vaca, uno que adora el mono, uno que adora a María. Mis amados hermanos, no se puede. ¿Sí? El verdadero creyente tiene que pedir dirección de Dios, pedir sabiduría a Dios, y tiene que casar con una persona que tiene la misma doctrina que acaba de yo predicar, mis amados hermanos. ¿Sí? Sí, porque en muchas iglesias hoy en día predican diferente. Unos dicen, hay pastores que dicen, sí, hermana, puedes divorciarte y casarte nuevamente, mientras la Biblia dice que no. ¿Sí? Muchos predicadores dicen que los hermanos pueden divorciarse y casarse nuevamente, no hay problema, dice. Mis amados hermanos, otros dicen que no me he divorciado, por eso no he casado. Mis amados hermanos, sea que se divorcia delante de la sociedad, está divorciado, divorciada, pero delante de Dios sigue casado con su marido, con su esposa. Sí, mis amados hermanos, ahí está el verdadero evangelio. Solo la muerte puede separar. Usted que se casó nuevamente, estás en adulterio. Si viene Cristo, te quedas. Si te sorprende la muerte, va a perecer también. Hay que hablar la verdad. El adulterio lleva al infierno, mis amados hermanos. El adulterio, mis amados hermanos, es un pecado que condena la Biblia. Todo pecado lleva al infierno, mis amados hermanos. Todo pecado lleva al infierno. Vamos a explicar un poco aquí. El cigarro lleva al infierno. ¿Sí? La marihuana lleva al infierno. La cerveza lleva al infierno. Las drogas llevan al infierno. La mentira lleva al infierno. Las malas palabras llevan al infierno. Las novelas llevan al infierno. La televisión lleva al infierno. Según la Biblia, la televisión es la imagen de la bestia. Es el cajón del diablo, la televisión, mis amados hermanos. No conviene a un cristiano tener la televisión. Sí, mis amados hermanos. WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Messenger, Telegram, todo lo que es redes sociales, TikTok, lleva al infierno, mis amados hermanos. Son aplicaciones diabólicas que han surgido en los últimos tiempos. Por eso ya los hermanos ya no oran, ya no ayunan, ya no leen la Biblia, solamente pasando el tiempo en las cosas perecibles.
No conviene, mis amadas hermanas. No es pecado tener un teléfono, no es pecado tener una computadora. Pecado es tener una televisión, porque la televisión, mis amadas hermanos, según la Biblia, es la imagen de la bestia. También las filmaciones, filmar videos, también es el mismo, mis amadas hermanas. Por eso nosotros tenemos que ser diferentes. Si usted lee la Biblia explica muy diferente, mis amados. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tenemos un canal diferente en el YouTube, solamente fotos y audio, nada más, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahí está el verdadero evangelio, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué más lleva al infierno? El tatuaje lleva al infierno. ¿Qué más? Los aretes lleva al infierno. Ahora, como dicen las personas, hermanos, si yo me arrepiento, si usted se arrepienta, Dios te perdona, pero tiene que parar de poner el tatuaje en el cuerpo, nunca más poner más tatuajes en el cuerpo, y tiene que buscar quitar lo que tiene puesto también, ¿sí? Pero no quiere decir que si no lo quita va a ir al infierno. Si usted se arrepienta, Dios te perdona, ¿sí? Mis amadas hermanas. Entonces, mis amadas hermanas, vamos, los que usan aretes también, todo eso tiene que parar de practicar eso para poder heredar la nueva Jerusalén. ¿Sí, mis amadas hermanas? Es dejar totalmente, dejar el cigarro, la marihuana, las drogas, la cerveza, el vicio. Hay personas que dicen, no, hermano, un poquito de cerveza, no pasa nada. Hermano, una cerveza de vez en cuando, no pasa nada. Por un poquito va a perder su salvación. Entonces no existe un poquito. Sí. No, dice la Biblia. Ahí está el verdadero evangelio, mis amados hermanos. Ahí está la palabra de Dios. Es importante meditar en la Biblia Sagrada, predicar la sana doctrina a tiempo y fuera de tiempo. Hay muchas cosas que platicar, mis amados hermanos, pero si Dios quiere vamos a seguir predicando el evangelio, explicando a los hermanos cómo son las cosas en realidad, porque muchos no entienden la Biblia. Oigan, mis amados hermanos, la Biblia se entiende espiritualmente. Si el pastor vive en la carne, en el adulterio, fornicación, permitiendo a los hermanos divorciarse, casarse nuevamente, estando su cónyuge en vida, entonces es un pastor que está mandando las almas al infierno. En vez de mandar al cielo, está mandando al infierno las almas. Cuidado, mis amados hermanos, cómo interpretar la Biblia. Hay que tener cuidado, ¿sí? Ahí está el verdadero evangelio, que solo la muerte puede separar un matrimonio. Estamos en la gracia. Solo una mujer puede tener el hombre y solo la muerte puede separarlos para poder realizar otro matrimonio con otra persona que sea cristiano en Jesús. Ahí está el verdadero evangelio. Sí, mis amados hermanos. Ahí está la palabra de Dios. La paz del Señor Jesucristo, mis amados hermanos, Dios le bendiga. Yo me despido. Su hermano en Cristo, Pastor Josías Juan Sebastián, en Guatemala, predicando la sana doctrina en los últimos tiempos donde estamos viviendo, mis amados hermanos. Muchas apostasías, muchas cosas que han surgido en esta tierra, pero que Dios nos ayuda para seguir predicando y enseñando a los hermanos, porque no es con violencia, mis amados hermanos. Aquí no vamos a pelear, ¿sí? No vamos a obligar a nadie. Aquí predicamos por amor, mis amados hermanos, por amor, porque Dios no obliga a nadie, mis amados hermanos. Dios nunca te va a obligar, nunca me va a obligar. Si yo no quiero, Dios no me va a obligar. Si los hermanos no quieren, Dios no los va a obligar. Hay alguien que obliga, es el diablo. Según la Biblia, el diablo va a obligar a la gente que le adore a él, pero nosotros no vamos a adorar a él. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios por amor, mis amados hermanos, ¿sí? Nunca hay que querer meter el evangelio a la fuerza a las personas. Muchos quieren meter el evangelio a la fuerza a las personas. No es así, mis amados hermanos. Discutiendo, maltratando, insultando. Sos hijo del diablo, aquí, allá, mire que sos mi Dios del cielo. Mis amados hermanos, no es con violencia, no es con fuerza, no es no obligando a los hermanos. Si los hermanos no quieren oír, déjelo para allá. No presione. No podemos presionar a los hermanos a ir a la iglesia, no podemos obligar, no podemos amenazar a los hermanos, porque todo eso viene del diablo, mis amados hermanos. Dios no obliga a nadie, mis amados hermanos. Dios dejó libre albedrío, cielo o infierno.
El consejo de Dios es que toda la humanidad se salve. Bueno, ahí está el verdadero evangelio. La paz del Señor Jesús, mis amados hermanos.